Si te gusta el mundo de las bebidas, si te apasiona el tema de lo nacional y la importación, si quieres saber cómo surgen y se empiezan las empresas, o si tienes alguna curiosidad, estoy seguro de que cualquier tipo de pregunta te la vamos a poder resolver aquí en Parallel Drinks. Mi nombre es Juan Miguel Pérez, soy el CEO gerente de Parallel Drinks, como queráis llamarlo, y bueno, pues he decidido hacer este podcast un poco para introduciros un poco en el mundo de las bebidas, de ser mayorista y de cómo comenzó todo por mi parte. Os contaré que yo empecé hace unos 20-25 años, era azafato de marca, empecé como azafato de marca en la ciudad de Sevilla. Iba a los restaurantes a hacer las degustaciones de un whisky muy conocido. Y bueno, pues a partir de ahí el mundo de las bebidas pues, me empezó a gustar. Me gustó por dos cosas. Uno, porque yo soy una persona muy sociable y me gustaba hablar con todo el mundo. Y dos, porque al final me gustaba saber qué era lo que bebía, de dónde procedía, cómo se preparaban las copas. Y bueno, pues a partir de ahí, pues todo fue un poco para arriba, ¿no? Me fui a Madrid para trabajar para una empresa, una multinacional de bebidas, donde estuve 4 o 5 años y me fue genial. Me encantó, yo llevaba la hostelería de allí de Madrid y bueno, me dedicaba a hacer un poco de promotor de ventas, donde hacía promociones y ofertas a la hostelería y a la restauración. Y bueno, ahí conocí muchísima gente, me encantó. Hice muy buenos amigos. Y bueno, pues a partir de ahí también todo fue evolucionando. Estuve en esa empresa en Sevilla, esa empresa me trasladó a Badajoz, donde también estuve funcionando de lo mismo. Luego me fui a vivir a Sevilla, porque esa empresa pues me despidió, como hace muchas, cuando ya llevas mucho tiempo trabajando de lo mismo, pues al final prescinden un poco de ti. Bueno, eso, todos los que os dediquéis a este mundillo lo sabéis, ¿no? Que un día perteneces a una empresa y al año siguiente estás con otra. Y bueno, pues después me trasladé a la ciudad de Sevilla, donde trabajaba para otra multinacional. Bueno, puedo decir los nombres. He trabajado para Diageo, he trabajado para Osborne, he trabajado para Casa Albor, y después de esa etapa de trabajar para casas, cuando digo casas, las casas son las empresas propietarias de las marcas, ¿no? Que en este mundo pues le llamamos casas porque es donde están las marcas metidas, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí me desarrollé en otra rama diferente. Ahí estábamos hablando de multinacionales que vendían productos nacionales, pero hubo otra empresa de Valencia y que me contrató y estuve trabajando con ellos para lo que se llama vender productos de paralelo o de importación, aunque también vendíamos nacional. Y bueno, pues ese mundo pues, me apasionó pues, más de la cuenta. ¿Por qué? Porque cuando trabajas en una casa que tiene 50 marcas, pues al final sales al mercado a vender 40 o 50 marcas, ¿no? Pero trabajar para estas empresas que tenían cerca de 4.000 referencias en todos los formatos, pues eso pues abrió mi mundo un poco más, porque ya digamos, tus clientes ya no eran solo los bares, sino que podían ser cash and carry, grandes almacenes, supermercados, cualquiera, porque tenías muchísimos formatos, muchísimas marcas y podías entrar en cualquier sitio. Y bueno, pues eso pues me abrió muchas puertas y empecé a conocer a muchísima más gente. Yo, como os digo, soy una persona muy social, me gusta mucho hablar mucho, me gusta mucho preguntar, me gusta saber. Y a raíz de todo esto, pues, ¿qué es lo que ocurrió? Pues bueno, decidí un poco formalizar esto en una empresa para mí. ¿Por qué? Bueno, pues os contaré alguna anécdota. Y es que lo que yo hacía, trabajando para otros, lo podía hacer perfectamente trabajando para mí, porque al final lo que hacía era comprar mercancía en un sitio y venderla en otro, algo bastante sencillo. Y entonces, pues, decidí hacerlo estando dentro de una empresa todavía ahí. Yo no había montado ni. Entonces lo que hacía era, pues, trabajaba en paralelo. Pues, mientras trabajaba para una empresa, pues, intentaba funcionar yo
por mi lado. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues obviamente pues esa empresa me pilló. Y al pillarme, pues me despidió. No, lógico. Al despedirme, pues bueno, fue, digamos, el paso que necesitaba. Entonces, pues decidí ya formalizar la creación de la empresa, ¿vale? Y entonces, pues decidí llamarla Parallel Drinks. ¿Por qué la decidí llamar Parallel Drinks? Porque durante toda mi vida he luchado contra el mercado paralelo. ¿Qué es el mercado paralelo? Bueno, pues el mercado paralelo es lo que hoy en día se llama el mercado de importación. Y el mercado de paralelo no es más traer mercancía de otros países de la misma marca que tomamos aquí. Pues, por ejemplo, un Beefeater, pues yo me traía Beefeater de otros países, ¿no? A través de proveedores nacionales, de proveedores de aquí, que son con los que tenía confianza. Y entonces decidí llamarle Parallel Drink, pues un poco como anécdota, un poco como contra todo lo que he luchado cuando trabajaba con las casas, pues ahora yo voy a ser el paralelista, ¿no? Digamos, el que trae la mercancía y la vende, ¿no? Os he contado por qué puse el nombre de Parallel Drinks y no creáis que el nombre de Parallel Drink ayuda mucho a vender. Porque cuando entras en un distribuidor o en un CAS o en un almacenista y le dices que tu empresa se llama Parallel Drink, pues inmediatamente ellos piensan que, bueno, que todo es un poco pirata, ¿no? Al incluir la palabra paralel, pues todo lo mezclan con paralelo, con importación, con que, bueno, que no es todo verídico, ¿no? Entonces, os contaré cómo empezó todo. Yo no empecé la empresa con dinero. Yo no tenía ni un duro. ¿Qué es lo que hacía? Pues yo tiraba de favores. ¿Cómo funcionaba? Pues era muy sencillo. Yo no tenía almacén, no tenía personal, de hecho tampoco lo tengo hoy en día. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues bueno, me iba a algún distribuidor o algún proveedor y le decía, oye, mira, quiero comprarte mercancía. Y ellos me ofrecían a lo mejor un palé de Valentines. Me lo ofrecían, estoy poniendo ejemplos, los precios no son reales para que no sepáis, ¿vale? Un palé de Valentine a 9 euros. Entonces yo cogía ese palé de Valentine y mandaba un WhatsApp a 3 o 4 clientes y se lo ofrecía a 9,50. Si uno de ellos me lo compraba, entonces cuando yo compraba la mercancía que me habían ofrecido. Pero pidiendo el favor. ¿Y el favor cuál era? El favor era que yo le decía al proveedor, oye, mira, yo cojo tu palé y te lo pago en 48, 72 horas. Obviamente esto no se lo puede pedir a cualquiera, porque no todo el mundo tiene esa confianza. Entonces lo que me lo daban, yo contrataba a una empresa logística, ¿vale? Y esa empresa lo que hacía es recoger el palé en el origen y me lo mandaba al destino, ¿vale? Una vez llegaba al destino, a mi cliente, ese cliente me lo pagaba, porque yo mi forma de trabajar es pagándome a la descarga, descarga la mercancía, la revisas y me la pagas. Pues cuando llegaba el cliente me la pagaba. Una vez el cliente me la pagaba, pues yo cogía y le pagaba al proveedor. Entonces me quedaba pues con el beneficio. Y entonces yo vi que, bueno, que no había mucha dificultad en hacer este tipo de negocio. Necesitabas proveedores, necesitabas clientes, necesitabas que estuvieran, para que el coste de transporte fuera menor, pues necesitabas que estuvieran más o menos cerca. Eso lo pensaba al principio, ahora ya no. Entonces, pues, vi que se podía hacer y que no se podía hacer con un palé, sino que se podía hacer con 20 cajas, con 40 cajas, ¿vale? Incluso podría ir yo a recoger esa mercancía en el coche. Si compraba, pues a lo mejor 20 cajas de Moet en Toledo, pues cogía y lo vendía en Madrid. Era una distancia corta y mi beneficio era mayor. Y así comenzó todo. Una vez que todo este proceso empezó a crecer, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues ya empezaron los primeros problemas o dificultades. ¿Cuáles eran estos problemas o dificultades? Pues mira, pues ya que cuando la mercancía llegaba al cliente, pues ya el cliente a lo mejor no te pagaba la descarga, sino que tardaba 24 o 48 horas. Por lo tanto, tenías el proveedor llamándote por teléfono para que le pagaras. Otra de las cosas que nos ocurrían era pues, que la mercancía no llegaba a tiempo. Si tú recogías una mercancía un jueves, pues probablemente no se entregaba el viernes, se entregaba el lunes o el martes. Pero claro, al decirte la empresa de transporte que tardaba 24 o 48 horas, pues tú al cliente, ¿qué es lo que le decía? Pues le decía que tardaba 24 horas, claro, lo mínimo. Claro, al no llegarle, pues empezaba a surgir los problemas. No me ha llegado la mercancía, te voy a pagar un poco más tarde. Y bueno, a raíz de ahí, pues vimos que todo lo que queríamos, que era fácil, también tenía sus dificultades. Y todo esto aparece porque cuando creces, cuando quieres hacer más volumen,
cuando pretendes que tu negocio supere ciudades y supere regiones, pues al final estas son las dificultades que aparecen. Vale, a raíz de todas estas dificultades, pues lo que hicimos fue cambiar un poco, ¿vale? Y os cuento. Antes vendíamos solo ciertas referencias, ¿no? Digamos las más vendibles. Pero ¿qué es lo que vendemos ahora? Pues ahora vendemos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Parallel Drinks no tiene un almacén, no tiene estocaje. Parallel Drinks lo que hace es buscar la mercancía que el cliente solicita. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. ¿Y por qué lo hacemos? Que también es importante. Nosotros hacemos esto porque a raíz de que faltaba mucha mercancía cuando nosotros empezamos, pues nos dimos cuenta de que esa mercancía faltaba en ciertos lugares, pero que en otros sí había. Entonces, pues lo que hacíamos fue expandirnos, o sea, abrir un poco la mente. Lo que hicimos fue movernos por muchas más ciudades de España, ¿vale? Y cuando digo movernos me refiero a mí, porque yo era quien cogía el coche y quien buscaba y quien viajaba. Y entonces, pues, buscábamos esta mercancía, cualquier tipo de mercancía, la comprábamos y se la llevábamos al cliente. Cuando digo se la llevábamos, no quiere decir que la lleven en el coche. Quiere decir que contrataban las empresas de transporte para que lo hicieran. ¿Qué es lo que esto llevó? Pues al final, bueno, hacía tantos viajes que ya, obviamente, lo que tuve que hacer un poco es profesionalizar un poco la empresa. ¿Cómo lo hicimos? Pues dimos dos pasos. Uno, buscar un almacén logístico, es decir, un almacén donde pudiéramos comprar mercancía y almacenarla hasta que la vendiéramos. Y dos, buscar una empresa de transporte fija, una empresa de transporte estable que pudiera entregar la mercancía en cualquier punto de España entre 24 y 48 horas. Y a raíz de ahí, pues intentar mejorar un poco lo que es el servicio, lo que es la postventa y bueno, pues hacer las cosas un poco mejor. ¿Cuál es por qué la logística o el almacenaje al final es importante? Bueno, porque al final el cliente, por mucho que te diga que a lo mejor la mercancía no tiene prisa o porque se la puedes mandar cuando quiera, al final el cliente lo que necesita es que tengas mercancía y que se la envíes lo antes posible, ¿vale? Entonces, pues intentamos, con esto de tener un almacén logístico, es comprar mercancía un poco más al por mayor, es decir, en vez de comprar 2 palés, comprábamos 15, tenerla ya en stock, en el almacén, guardada, y una vez que la teníamos en el almacén, lo que hacíamos era proponer la compra a ciertos clientes. Mandábamos mensajes, mandábamos mail, entonces estos clientes pues nos la compraban. Y ya, en el momento que el cliente nos hacía la compra, nosotros rápidamente llamábamos a la empresa de transporte, el almacén logístico nos prepara el pedido, la empresa de transporte venía a recogerlo y se lo llevaba. Y en menos de 24 o 48 horas, pues lo tenía. Y esto hizo pues que mejoráramos muchísimo. Así que la logística, tema de almacenaje y tema de transporte es muy importante en este sector. Y otra parte muy importante que nos dimos cuenta a raíz del tiempo es la confianza entre proveedor y cliente. Y además, también en el sistema de pago. Es decir, al final nosotros lo que tuvimos es que aunque tuviéramos confianza en ese proveedor de que nos entregara la mercancía o en ese cliente de que nos pagara la mercancía, pues al final tuvimos que cambiar un poco el sistema. El sistema es cambiado muy fácilmente. Uno, no sale mercancía de nuestro almacén si no estaba pagado por adelantado, con lo cual se te reduce bastante tu círculo de clientes. Y dos, si la mercancía se te enviaba y tú la recibías, era siempre gracias a que esa mercancía había sido asegurada el pago por alguna empresa. Como en este caso nosotros trabajamos con crédito de caución, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este sector hay mucha desconfianza. Y es obvio, porque aquí el impago de un palé de alcohol o el impago de un camión, pues te puede suponer un agujero bastante grande en las cuentas de la empresa. Bueno, os he contado esto y os quiero contar muchas más cosas, porque creo que es importante que sepáis cómo funciona el mundo de las bebidas en el tema mayorista y qué evoluciones ha tenido a lo largo de este tiempo, pero sobre todo deciros que, bueno, que emprender no es fácil. Para mí no ha sido fácil, no lo es, hay que trabajar mucho, nadie te regala absolutamente nada. Y cuando quieres crecer, pues hay más dificultades
hay más problemas, hay más, digamos, eh, menos soluciones a las cosas. Entonces lo que quiero decir es, bueno, quiero que me escuchéis un poco qué es lo que me ha ocurrido, cómo me ha ocurrido, ayudaros un poquito también si tenéis alguna duda de cómo se realizan algunas cosas, algunos procesos. Y bueno, pues básicamente deciros que no hay nada fácil, tampoco es difícil, pero que es cuestión de echarle tiempo, de echarle ganas y sobre todo de saber que como yo, pues esta es mi empresa final, aquí es donde me quiero jubilar, este es el futuro de mi familia y que espero que esto dure pues muchísimo tiempo. Para el siguiente episodio os voy a contar pues algunos casos de éxitos que hemos tenido a lo largo de este tiempo para que, bueno, para que sepáis también lo bueno que puede haber en este tipo de empresas.